La creación de la experiencia. Texto escogido número 8. Patrones compuestos en el aprendizaje. Punto B. Procesos de imaginación. Cuando imaginamos un objeto como resultado de escuchar el descripto que lo representa, transformamos el patrón auditivo activado por el descripto en una duplicación casi exacta de la activación neuronal originalmente activada cuando vimos el objeto, lo que coincide con la evidencia experimental que muestra la aparición de potenciales provocados de perfiles de onda similares al ver una figura geométrica o al imaginarla. ¿Cómo se traduce un descripto para dar lugar a un percepto imaginado? Una forma de explicarlo consiste en suponer que el patrón auditivo eferente se transforma en un patrón compuesto que alcanza las estructuras polisensoriales y activa un patrón combinado que a su vez duplica la activación neuronal visual excitada originalmente por el objeto mediante la activación de los circuitos de divergencia. Esta transformación percepto-imaginado-descripto no es más que uno de los numerosos procesos de la imaginación. Otro es la aparición de un percepto imaginado sin que estén presentes ni descriptos ni sonidos, sino estímulos de otras modalidades, olores, impresiones táctiles, etc. Esto implica que una simple imagen puede ser evocada por varios estímulos que activen presumiblemente patrones combinados similares capaces de abrir los mismos circuitos de divergencia de modo que pueda aparecer una activación neuronal simple que dé origen a la misma imagen. Según esto, se puede predecir la existencia de patrones invariables de respuesta neuronal evocada por estímulos físicos diferentes, pero con un significado común. Por ejemplo, los diferentes tamaños de una letra. Esta predicción ha sido confirmada por los investigadores. Ver capítulo 6. Obviamente, la aparición de una imagen común activada por estímulos diferentes es un caso particular del proceso más familiar en el que se descubre el significado común que comparten perceptos diferentes. Tal vez ese significado abstracto pueda relacionarse con la aparición de patrones compuestos combinados sin la activación de circuitos de divergencia. Las operaciones perceptuales comunes realizadas a partir de la información visual y táctil que se observan en los experimentos de sustitución de estímulos concuerdan con esta hipótesis. Unidad de los perceptos, los descriptos y las órdenes motoras. Volviendo a cómo puede sentirse como unitaria la activación neuronal dispersa, podemos postular que esto sucede cuando la activación dispersa se reduce a un patrón compuesto de respuesta de los circuitos neuronales de las estructuras polisensoriales, los cuales guardan ciertas relaciones. 1. El patrón compuesto no es el percepto, sino la manipulación abstracta del mismo. 2. El percepto presente debe estar relacionado con la activación gestáltica de vastas poblaciones neuronales. 3. Todas las interacciones entre modalidades sensoriales diferentes tienen lugar en el nivel de patrones compuestos, incluso las asociaciones de los procesos de aprendizaje. 4. Todo patrón compuesto caracteriza a un percepto. 5.
La aparición temporal de un patrón compuesto puede ser relacionado con la activación consciente del percepto. A este respecto, el hecho de que el primero de los dos estímulos desaparezca cuando se interpone un intervalo de 40 a 50 milisegundos entre ellos, y el descubrimiento que muestra que el significado de un objeto estímulo se deduce 150 milisegundos tras la presentación del estímulo, indican que el percepto se construye en 50 milisegundos y que su manipulación abstracta, que es el patrón compuesto, se hace 100 milisegundos después. 6. Si 150 milisegundos es el tiempo necesario para la extracción del significado abstracto, esta debe ser la duración del patrón compuesto combinado. Es un tiempo suficiente para la aparición de cantidades casi infinitas de patrones diferentes. Si cada uno de los patrones caracteriza un percepto sencillo, entonces no existe el problema de la cantidad ya discutido en el caso de las unidades gnósticas. 7. En la construcción de patrones compuestos y compuestos combinados diferentes pueden intervenir neuronas comunes, lo que concuerda con la evidencia experimental ya discutida. Proyección externa de perceptos frente a proyección interna de imágenes. Si tanto el percepto evocado por un objeto estímulo real, cuando la imagen evocada por el descripto son el resultado de la misma activación de una vasta población de neuronas, ¿por qué sentimos uno de ellos, el percepto, como proveniente del mundo externo y el otro, la imagen, del mundo interno? En otras palabras, si ambos tienen lugar en el cerebro, ¿por qué sentimos que los perceptos pertenecen a algo externo a nosotros? El tratamiento filosófico y psicológico de este problema ha sido una preocupación constante del hombre desde Aristóteles hasta Jean-Paul Sartre. Sin embargo, ni la psicología ni la filosofía pueden decirnos lo que sucede en el cerebro durante esos procesos. Especulemos sobre la respuesta fisiológica posible. Suponiendo que un objeto estímulo desarrolle una activación neuronal gestáltica, el percepto es a su vez transformado en un patrón compuesto que representa esa activación de forma reducida. Y este patrón compuesto se transforma en uno combinado cuando interactúa con otro patrón compuesto. Si este patrón combinado compuesto es capaz de reproducir la misma activación neuronal que el patrón evocado por el objeto estímulo, entonces la solución del problema se debe encontrar en las interacciones temporales entre los patrones compuestos combinados y las activaciones gestálticas. Un percepto proyectado exteriormente activa, como transformación final, la aparición de un patrón compuesto combinado. Una imagen proyectada internamente provoca también, como primera transformación, la aparición de un patrón compuesto combinado. En ambos casos, el patrón compuesto combinado ocupa la primera posición y la última. Debe existir un mecanismo neuronal activado por la aparición de los patrones compuestos capaz de detectar qué aparece primero. Este sensor sería el mecanismo que detecta si un percepto viene del mundo externo o del interno. El desarrollo psicológico de la externalización debe estar relacionado con las interacciones polimodales, por lo que es posible que haya un circuito polisensorial relacionado con este mecanismo. Los detalles de ese desarrollo no van a ser tratados en este momento, pero en lugar de eso vamos a considerar algo fundamental.
si existe un mecanismo capaz de detectar la secuencia de activación y decidir si un percepto viene del mundo externo o interno. ¿A quién informa ese mecanismo? Aún más, ¿quién se da cuenta de la activación gestáltica y de sus transformaciones en patrones compuestos, descriptos y órdenes motoras? En otras palabras, ¿quién es el observador del interior del cerebro? La paradoja de un observador dentro del sensor. La objeción más seria a las unidades gnósticas de Konorsky lleva implícita esta paradoja. Si una simple neurona representa una percepción unitaria compleja, esta unidad debe ser la que percibe. Para mantener este punto de vista con rigor, debemos afirmar que una simple célula tiene plena conciencia. Obviamente, esto es insostenible. Por otro lado, afirmar que un patrón compuesto representa un percepto o que un hipotético mecanismo neuronal decide si ese percepto ha de ser exteriorizado o interiorizado, precisa la existencia de un sensor al que sea enviada la información y que sea, por tanto, responsable del fenómeno perceptual. Soy totalmente consciente de que esta idea está tan abierta a las objeciones como la concepción de las unidades gnósticas, por lo que quiero explicar mi posición respecto a ese problema. En primer lugar, la concepción de un observador que reciba impresiones perceptuales, un observador dentro del sensor, implica la existencia de un yo independiente, o al menos separado de esas impresiones. En realidad, todos los procesos, activaciones y respuestas del cerebro suponen la existencia del yo, por lo que la localización de este yo en una zona restringida, unidad o retículo es un error de concepto. Sin embargo, el análisis psicológico muestra que este yo no tiene acceso a todas las actividades que forman parte de él, y que el yo es sencillo, como una unidad separada del resto de esas actividades. Por lo tanto, hay una contradicción entre la concepción holística y la sensación fenomenológica introspectiva del yo. Tratemos de resolver esa contradicción y al mismo tiempo la paradoja del observador dentro del sensor. Cuando tiene lugar una activación compleja de las neuronas del área sensorial cortical primaria, esa activación se transforma en un percepto. Esta transformación implica la creación de la cualidad de la experiencia. El modo en que esto sucede y los pasos que existen entre la activación neuronal holística y el desarrollo de la cualidad será analizado posteriormente. Lo que implica es el reajuste de una disposición fundamental espacio-temporal. La activación dimensional en un patrón compuesto complejo carece de cualidad por sí misma, pero es un mecanismo evolutivo lo que permite la manipulación abstracta de enormes cantidades de información de forma reducida y económica. El yo debe estar relacionado con esta concentración de información cuando los elementos que lo componen forman un todo. En otras palabras, cuando se transforman como resultado de la activación de un cierto nivel de inclusión, activaciones gestálticas relacionadas con todas las modalidades sensoriales originan patrones compuestos capaces de interaccionar. Entonces, esas instrucciones, los patrones compuestos y las activaciones gestálticas originan una unidad del conjunto, el yo.
Visto de este modo, no es que exista un observador dentro del sensor, sino más bien que el sistema considerado como un todo es ambos de manera simultánea. Obviamente, esta es solo una respuesta parcial, pero sus fundamentos son al menos susceptibles de comprobación experimental. Esto es, la búsqueda e investigación de los hipotéticos patrones compuestos y sus interacciones. Continuará.